Éxodo capítulo 21, versículo 1 en adelante leemos: Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Amén y amén. El título de esta enseñanza, que es la lección 4, es el espíritu, el amor y la obediencia de un esclavo. Lo repito: el espíritu, el amor y la obediencia de un esclavo. La palabra esclavo en griego es la palabra doulos. Se escribe D-O-U-L-O-S. Repito: D-O-U-L-O-S. Había un barco antiguo, los más viejitos aquí sabrán que había un barco que era un barco librería cristiana, que se llama el Doulos, que recorría el mundo. Eran dos, eran gemelos, uno se hundió y se llama el Doulos, que lo definen como que significa esclavo o siervo. Y eso es lo que quiero hablar. Esta palabra griega aparece 124 veces en el Nuevo Testamento. 124 veces. Y en la mayoría de las veces que aparece, según este libro, ¿cómo se llama? Comentarios bíblicos de Murray, dice que en su gran mayoría esta palabra está mal traducida. Estuve estudiando hoy día eso, porque por lo general en las últimas versiones de la Biblia aparece la palabra siervo, pero son de las últimas versiones de los últimos 200 años, del 1906 y la de 1960. Y la razón es porque dice que en el tiempo contemporáneo, cuando tú usas la palabra esclavo, lo asocian a la esclavitud de ahora. O sea, estamos hablando de los últimos 200 años, que cuando a ti no a nosotros necesariamente, pero a los de hace 200 años atrás, 100 años atrás, esclavo para ellos es Estados Unidos, los negros, ¿cierto? África, pero la esclavitud en el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con la esclavitud contemporánea de los tiempos nuestros. Entonces la palabra que debería aparecer allí cuando uno lee y dice siervo es esclavo. Es esclavo. Citas bíblicas para que ustedes las busquen allí, que tiene que ver con la temática que voy a hablar. Mateo 20, 25 al 28. Filipenses 2, 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8. Gálatas 5, 13. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne,
sino servíos por amor los unos a los otros. Mateo 20, 25 al 28 dice: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Mm? En la primera clase que tuvimos yo especifiqué que la palabra ancianato tenía relación con la palabra vigilante, ¿se acuerdan? Y asociamos que ser un anciano, ser un obrero, es ser un vigilante. No que el anciano vigila, sino es, por naturaleza, vigilante. En esta ocasión, el punto es que un servidor de Cristo es un esclavo de Jesucristo. ¿No? Y el modelo que nos presenta allí Jesús es un modelo de esclavitud, pero en el contexto de la grandeza, que el que quiere ser grande en el reino tiene que servir. Tiene que servir. El mayor siempre va a servir al menor. ¿Qué es grandeza en el reino? ¿Qué significa ser grande? Significa tener más dones, significa aquel que es más usado, significa aquel que porta y exterioriza aparentemente más la presencia del Señor. Y la verdad que grandeza tiene que ver no con los atributos nuestros. Grandeza tiene que ver qué medida, la Biblia habla de la medida de Cristo. ¿Qué medida de Cristo hay en cada uno de nosotros? Y dependiendo de la medida de Cristo que cada uno de nosotros tuviese, es en esa medida cuán grande o cuán pequeño somos. Ustedes recordarán que cuando Jesús habla de Juan el Bautista, lo hemos enseñado antes, Jesús, cuando Juan manda a preguntar, ¿quién dice los...? No, Juan manda a preguntar si soy yo el elegido o enviarás a otro. Y Juan estaba en un momento muy difícil porque estaba preso. Usted sabe la historia, le cortaron la cabeza finalmente. Y en ese momento Jesús no responde. Juan el Bautista quedó en la cárcel y los discípulos se fueron. Pero Jesús, lejos, cuando ya los discípulos se fueron, dice que Jesús dice que no hay nadie, y usa esta palabra, y ahí está la grandeza. No hay nadie más grande nacido de mujer que Juan. ¿Y a quién se los dice? Está todo el mundo escuchando. Allí están los fariseos, los maestros de la ley, los religiosos. Y en la mente, no solamente en la mente, en su doctrina judía, ellos tenían a sus patriarcas. Entonces, para ellos, ¿quién eran los más grandes? El Dios de Abraham, el Dios de Jacob y el Dios de Isaac. Entonces, eso trajo un movimiento teológico. ¿Quién se cree que dice que este chascón, que come langosta,
y vive en el desierto, dice que él es más grande que Abraham, que nuestro padre Abraham. Y todo eso tiene una explicación. O sea, ellos le dicen, Juan tiene más grandeza que Abraham, que Jacob e Isaac. Pero no termina allí. Porque el Señor sigue el relato y dice más, hay un punto y dice más. Yo les digo, cualquiera de vosotros es mayor que Juan. Entonces pone 3 compartimentos. Pone a Abraham, Jacob, Isaac, al medio pone a Juan el Bautista y después nos pone a todos nosotros. Y dice, Juan es más grande que Abraham. Abraham es el padre de la fe, ¿cierto? Ni hablar de Moisés y su ley, porque Moisés abrió el mar, hizo caer maná, descendió maná, codornices, sacó a Israel de Egipto, y este está diciendo que él es más grande que todos los del antiguo pacto. Sí, Juan es más grande que Abraham, que Isaac, que Jacob y toda su descendencia. Pero dice más, cualquiera de vosotros que nace en el reino, mayor es. Entonces, ¿qué es lo que es mayor? ¿Cómo definimos grandeza en el reino? ¿Cómo definimos mayoría de edad? Porque Abraham, aun siendo el padre de la fe, dice la Biblia que lo vio de lejos, ¿cierto? Cuya ciudad la vio de lejos y cuyo arquitecto y constructor era Dios. Dice, la saludó, nunca la tocó. Pero Juan el Bautista lo tuvo al lado. Él todos los días lo vio, lo tocó. Por eso que lo que le hace grande a Juan es que Abraham lo vio de lejos, pero Juan lo tuvo al lado. Más cualquiera de vosotros que nace en el reino es más grande que Juan, porque Abraham lo vio de lejos, Juan lo tuvo al lado, y usted y yo lo tenemos dentro. Y eso marca la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos hace grande? ¿Cuál es la medida de Cristo que tenemos dentro nuestro? Y eso es lo que a ti te hace grande. Y si eres grande en Cristo, el que quiere ser grande tiene que servir. ¿Cómo se exterioriza la vida de la grandeza de Cristo en nosotros? Sirviendo. Levante su mano derecha y diga, soy un servidor. Por lo tanto, nosotros, como punto 1, nosotros no somos superiores, pero tampoco somos inferiores. Somos conforme a la medida de gracia que Dios a cada uno nos ha entregado. Pero desde el punto de la definición, somos esclavos. La palabra servidor es esclavo. Y dentro de esta misma palabra, en Filipenses 2, del 5 al 8, nos presenta a Jesucristo como un modelo. No como alguien que ocupa una posición elevada, sino como un servidor, como un esclavo. Aunque Cristo, según Filipenses, dice la Biblia, era igual a Dios y tenía el rango más elevado en el universo, Él se hizo una persona del nivel más bajo de la sociedad. Aquel que era igual a Dios no solo se hizo hombre, sino que llegó a ser esclavo. Porque dice la Biblia que se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo. Y luego dice la Biblia, y fue obediente hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte es? Dice la Biblia que es la muerte más vergonzosa que pudo haber existido, que era la muerte de un criminal, un malhechor, crucificado según la condena y costumbre romana. Y saben, solo un esclavo estaría dispuesto a morir de esa forma. Entonces,
La enseñanza es, los que quieran seguir este modelo, ¿cuántos quieren seguir el modelo de Cristo? Amén. Deben despojarse a sí mismos y humillarse a sí mismos para ser esclavos. Yo estoy hablando de esclavos conforme a la palabra, no a los paradigmas que ya dije al principio. Aquí podríamos estar todo un día y una noche, ¿cierto? Seguir este modelo. ¿Cuántos de nosotros aún debemos despojarnos de ciertas cosas y humillarnos a sí mismos para que podamos decir de verdad, soy un esclavo o soy un siervo de Jesucristo? Un esclavo consiste en tener un espíritu de sacrificio. Y ahí entramos en la lectura de Éxodo, la que leímos al principio. 21 del 1 al 6 para que la mantengan abierta allí. Un esclavo consiste en tener un espíritu de sacrificio. ¿Cuántos están atentos a lo que Dios nos está hablando? A ver. A lo que Dios nos ha venido ministrando. ¿Cuántos de nosotros nos distraemos tan fácil en el día a día, en la semana? A veces tenemos días largos que duran 3, 4, 5 días. Pastor, tuve un día largo, claro. El día no es que sea 24 horas, sino... no sé si a ustedes les gusta ir al cine. ¿Han ido al cine o no? ¿Sí? Yo la verdad que voy muy poco al cine, pero por tiempo más que todo y porque me quedo dormido. Pero sé lo que significa ir al cine. ¿Cuántos saben que no es lo mismo ver una película en el cine que ver una película en la casa? Y aquí yo puse algunas cosas, mira, pues estoy hablando de las distracciones, No es lo mismo. Porque tú vas a ver una película al cine, estoy desarrollando el punto, ser un esclavo consiste en tener un espíritu de sacrificio. Cuando tú vas al cine tienes que hacer un sacrificio. Son 2 horas que tienes que estar sentado y en silencio. Cuando yo estaba chico, los cines antiguos íbamos a ver películas y la película la paraban a la mitad. ¿Se acuerdan? La gente dan 15 minutos para ir al baño, comprar maní. ¿De verdad? ¿Serio? Y ponían el otro rollo. ¿De verdad? Eran así las películas antiguas. Ahora no, po. Tú tienes que hacer un sacrificio de estar 2 horas en silencio. No puedes salir. Anda a llegar tarde al cine. Y si llegas tarde, no vas a llegar saludando. Hola, ¿cómo estáis? Tampoco te pones a preguntar, oye, ¿cómo se llama el actor? ¿Cierto que no? Uno está callado, ¿no? O le dice, es el mismo que trabajó en la otra película, ¿te acuerdas? Uno está callado nomás. Tampoco te vas antes. Porque irse antes significa molestar a los que están... No. Ahora les cambio. ¿Cómo vemos la misma película, que en el cine dura 2 horas, cómo la vemos en la casa? Estás viendo la película, le pones play, porque vaya al baño. Oye, ponle pausa. Después vuelves al baño, ponle pausa porque se me dio frío, voy a tomar un café. Y ya la película ya no te dura 2 horas. Y si llegó algún pariente, se sentó en el sillón, ¿qué tal la película? Le interrumpe. Yo tengo alguno en casa que dice, oye, ¿no la podemos ver de nuevo? Echémosla para atrás. No, hay que echarla para atrás para verla de nuevo. A ver, no podemos esperar. Nosotros funcionamos al revés, la película nos tiene que esperar a nosotros. A mí también me pasa, a veces yo me quedo dormido en unas películas y la veo como a los 3 días, la misma película para seguir viéndola. O sea, nosotros pensamos que a veces la iglesia es así. Nosotros nos aterrizamos
Después de 3 voy a nombrar, empiezan a preguntar por WhatsApp, yo digo, pero si eso ya lo conversamos. ¿Ah? Y el que está escribiendo es que a mí nadie me preguntó, nadie me dijo, pero si no fuiste a la reunión. Yo me acuerdo cuando mi papá estaba vivo y estaba niño, mi papá viajaba a veces un mes en barco. Y mi papá llegaba a la casa y pensaba que el mapa o el calendario estaba en el mismo lugar que él lo dejó. Ya habían pasado un mes. Y nosotros a veces nos perdemos. Estoy tratando de ilustrar para llegar a un punto acá, cómo nosotros tenemos que tener, ¿qué significa esclavo? ¿Ah? ¿Qué significa el concepto que nosotros tenemos de siervo? Hay 4 cosas acá. Estoy hablando del esclavo de Éxodo 21, que lo voy a ver ahí. Un esclavo no tiene derecho. ¿Ustedes saben eso? Anoten. No reclama. Pongan número 1. El esclavo anota todo lo que el pastor dice. ¿Ah? No. Un esclavo no reclama sus derechos. Un esclavo no está preocupado por sus propios intereses, porque no tiene intereses. Si el único interés del esclavo, ¿cuál es? De su amo. El esclavo está preocupado siempre de terceros, está preocupado de los demás. Y el esclavo se sacrifica a sí mismo por otros. Y si la palabra más bonita en vez de esclavo le es siervo, ponga siervo, pero es lo mismo. Solo que le dije que esta es la palabra correcta que debería estar allí. Por eso que Gálatas 5:13, lo vuelvo a leer, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y el amor es el motivo y el requerimiento previo para ser un esclavo. Éxodo 21, el versículo 4, dice, si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán, ¿de quién? De su amo. Y él, al irse, ¿cómo se va? Solo. Pero el versículo 6 dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Para siempre. Expliquemos esto. El esclavo era liberado. A ver, aquí está tomando una decisión el esclavo. ¿Cuál es la decisión que está tomando? Parte de la base que se cumplieron los 6 años en la casa del amo. Y en la casa del amo tiene 2, 3 hijos. Llega a los 6 años, él ya puede optar libremente a no ser esclavo. Tiene 3 hijos. En 6 años, uno tiene 4, el otro tiene 3 y uno que nació hace poco. Y él, si se va, porque la ley lo ampara, ¿cómo se va? Solo. Debe salir solo. O sea, tomar la decisión de seguir siendo un esclavo, mira, por favor, escuchen esto y se las voy a... Tomar la decisión de seguir siendo un esclavo no responde a algún requisito legal, sino que es motivo por un amor voluntario. Se los digo, por si lo anotan. Tomar la decisión de seguir siendo esclavitud, él tuvo esposa e hijos, ellos quedan con el amo como su propiedad y él debe ir o salir solo. Sin embargo,
el esclavo podía determinar lo siguiente: amo a mi esposa, también amo a mi Señor, porque me permitió tener mi familia, mis hijos, amo a mi mujer, amo a mis hijos, y él dice, no saldré libre. Entonces, por amor a su amo, por amor a su esposa, por amor a sus hijos, el esclavo no quería irse libre. Por el contrario, él quiere servir a su amo para siempre. Por lo tanto, el amor es el motivo y el requisito previo para su servicio continuo. ¿Qué es lo que le motiva a servir? Pregunto, ¿entienden? ¿Cuál es el motivo por qué él quiere seguir siendo esclavo? El amor. ¿Por qué servimos nosotros? Cuando yo sé que esto requiere muchísimo tiempo para que hay cosas que tenemos que procesarla, pero porque siempre no aparecen en todo, porque siempre la injusticia externa nos repercuten interiormente, porque el ego nuestro se hiere, somos vanidosos, siempre hay algo de nosotros que de alguna u otra forma nos afecta. Cuando vemos injusticia y esa injusticia nos tocan, y en el día a día, en lo doméstico, a nosotros, porque siempre lo mismo, ya vamos a hablar de eso, porque siempre los mismos llegan temprano, porque siempre los mismos llegan tarde, pero aquí hay un motivo para ser esclavo, y no es legalidad, no hay una obligación, es amor. Efesios 5:2 dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó, aleluya, a sí mismo, hace mención a Filipenses 2, y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor, ¿cómo fue? Fragante. Cuando tú dices, no, yo soy un esclavo de Jesucristo, huele, ¿ah? ¿Qué olor sale? Ah, pastor, aquí estoy. Esta cuestión hay que seguir adelante, no hay que servir. Y no hay otro, po. Tú dices, no. Aquí no hay fragancia. ¿Ah? Aquí no hay fragancia, ¿no? Dejémoslo ahí, po, para que seguir con el tema, ¿cierto? Aquí yo puse un trabalengua, mira. Porque soy libre, entonces libremente quiero ser esclavo. Amén. Soy libre, diga, soy libre. ¿Cuántos son libres acá? Entonces yo le digo ahora, porque soy libre, dentro de esta libertad me siento en la libertad de declarar que soy esclavo. Porque soy libre, ¿no? Porque soy libre, soy esclavo. Porque he tenido la revelación de lo que es la gracia de Dios, que Pablo dice que se entregó a sí mismo por mí, y ese es el modelo de servicio, de esclavitud que yo veo en amor. No debió haberlo hecho, se entregó a sí mismo, el más grande se hizo lo último. Entonces y ahora él por eso me hizo libre, y porque me hizo libre, voluntariamente yo soy esclavo. Pero soy un esclavo libre. ¿Me entiendes, Benjamín, o no? Explícame, a ver. Levante la mano, diga, porque soy libre, soy esclavo. Soy un esclavo, pero soy libre. Dígale al que está a tu lado, dile, tú eres un esclavo, pero eres libre. Te lo está diciendo un esclavo que también fue esclavo, pero que ahora es un esclavo libre, dile. Aleluya. A Jesús lo mataron. Jesús dijo, no, a mí nadie me quita la vida.
Nadie me quita la vida. ¿Cómo que me mataron? Eso déjeselo a los teólogos, dijo. Eso discútalo en una clase de discipulado con la pastora Raquel. A mí nadie me quita la vida, dijo, sino que yo a mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar, y este mandamiento lo recibí de mí, Padre, punto. Así que ustedes discutan solo. No, porque estoy vivo, voy a la muerte. Porque soy el poder de la resurrección. Imagínate, Jesús dijo, dijo, el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Mm? Y habla del poder de la resurrección cuando todavía no haya muerto. O sea, no sé si me explico. Hay cosas en la vida cristiana que son como deberían ser como el silabario para nosotros, pero no lo son. Esto para nosotros es básico, ¿cierto? Servir. No, hermano, el peldaño más bajo, el que no sirve. ¿Ha escuchado eso? No, aquí el que no sirve. Pregunto, ¿pero servimos en esclavitud? ¿Estoy esperando 6 años? No hay la hora, no hay la hora de dejar el cargo. ¿Sí o no? Porque llegan como el gobierno, como un gobierno cuando le queda poco, así como, ¿ah? No hay la hora de dejar. Y a veces en la iglesia sucede eso. No, pastor, yo estoy mientras tanto nomás. Por mientras. Por mientras. Pero hay otros que no tienen esa mentalidad de 6 años, hay unos que tienen una mentalidad eterna. No, eterna. No. ¿Cómo me voy a irme de la iglesia? Si en la iglesia conocí a mi familia, en la iglesia conocí a mis hijos, en la iglesia este señor que me tuvo en esclavitud, porque pucha que aprendí en la esclavitud. ¿Cuántos han aprendido con el sometimiento? Amén. ¿Ah? Con la sujeción. Estaba hablando con Marcia de su hijo. ¿Ustedes conocen a Benjamín, se acuerda? Y Esteban. Y Esteban. ¿A cuando tú vas a hacer servicio militar? ¿A cuando tú vas? Porque el servicio militar casi de obligación. Pero estoy hablando en el tiempo nuestro, más que todo. Porque te tratan como pelado. ¿Cierto? El tiempo mío, me acuerdo, por fuera de la casa pasaban los milicos, siempre los pates de onda le decían. ¿Por qué? Porque venían, no, de verdad, porque venían de las campañas, y los más antiguos saben que es así. Y tú le voy a regalarle pan a los pelados. Mi papá de la ventana les tiraba una bolsa como 6 panes cuando empezaban. ¡Cabo! Mi papá era cabo, era joven. ¡Cabo! Y yo me asomaba. Las cazuelas, en el ejército, ¿cuándo se van a comer la comida que la mamá les tiene? Pero cuando tú te presentas a la escuela de suboficiales, el uniforme es el mismo, los botines son los mismos, el regimiento es el mismo, el fusil, hablando. Entonces, nosotros podemos tener mentalidad de 6 años de esclavo, no hay la hora que termino. No, ¿por qué la pastora me metió en esto? Yo sé que nadie lo ha pensado, pero ¿ah? Y otro que está esperando el momento, porque yo sé que allí en ese lugar hay un amo que me va a dar un bienestar. Entonces Jesús dijo, no, yo siempre fui libre, dijo. Yo teniendo todo el poder, siendo igual a Dios, me hice hombre, y voy a seguir todo el proceso legal, pero a mí nadie me quita la vida, dijo. O sea, Jesús está diciendo, yo pude haber renunciado a ser esclavo, pero determiné yo mismo serlo voluntariamente, porque solo aquellos que están dispuestos a ser esclavos pueden quedarse permanentemente en la vida de la iglesia. Es el principio. Aquellos que tienen mentalidad de siervo o mentalidad de esclavo comprenden o entienden lo que es la vida de iglesia, lo que es la vida de familia, lo que es haber criado familia, hijos en la iglesia. También, por supuesto, le tienen un respeto al amo, a nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición.
Entonces, para alguien que tiene esa mentalidad, en caso nuestro, espero todos, no tenemos alternativa. ¿Mm? Cuando Jesús echó a los discípulos, ¿se acuerdan? Váyanse. Ya. Les condono la deuda, vayan. Hagan cuenta que cumplió los 6 años. ¿Y Pedro qué dijo? Pero Señor, ¿a quién iré? Si solo en este lugar donde estoy encuentro la vida eterna. ¿Ya? Y tú te das cuenta que Pedro, con todos los errores que tenía, luego negó al Señor, era impulsivo, agresivo, la sabía toda, era bocón, le ponía un parche, hablaba de más, todo eso. Delante de su mano derecha diga, me están hablando a mí. Pero tenía un corazón para Jesús. O sea, la grandeza de Cristo estaba siendo formada en ese ambiente. No había otro ambiente. ¿Amén? Nuestra posición como esclavo de Cristo debería ser junto al poste de la puerta, con el oído abierto para escuchar al amo. ¿Se acuerda? Llegó a los 6 años y él dice, pero yo no me voy a ir, dijo. ¿Por qué no me voy a ir? Porque amo a mi amo, amo a mi esposa y amo a mis hijos. Es cierto que legalmente me puedo ir, entonces ya que tampoco era tan fácil, tenían que entrar en otro estatus. ¿Y qué hace el amo? Lo lleva a una corte jurídica, y en esa corte jurídica, ¿qué hace? Lo toma, lo pone en la puerta, ¿cierto? Y en esa puerta dice que con una lerna le hacían un hoyo. Y le dice, tú, aunque estás libre, serás eternamente mi esclavo y estarás a mi servicio. Tremendo, O sea, aunque seguía siendo esclavo, había algo que le distinguía del resto. ¿Qué es lo que era? Mírale la oreja que está a tu lado. Mírale la oreja. Ve si no, ve si tiene un hoyito aquí en la oreja, por favor, véale. Tóquele la oreja. ¿Ya? Ya, ahora, escúchenme, mírenme. Si no tiene el hoyito, dile, te fuiste a la puerta, tiro, te fuiste a la puerta. ¿No? Me quedan poquitos minutos. ¿Cuántos esta noche necesitan irse a la puerta? Que le hagan un hoyito ahí en la oreja. Y dicen, Señor, no, yo necesito que en las 2 orejas, Señor. La puerta es un lugar de posición. ¿Me explico? No hay otro lugar. Tú no puedes ser siervo o esclavo en el reino y hacer las cosas a tu manera. No, es que yo creo, pastor, no. Es que yo creo que no debería ser así, no. Aquí hay una sola posición y es la posición del Señor, punto. No inventé la puerta yo. No hay otra forma de servir al Señor. O sigues con mentalidad de esclavo, o sigues con una mentalidad libre, pero sirviendo, pero tiene que ser allí en la puerta. Y lo otro, la lerna, es porque purifica el oído. La fe viene por... Nosotros hablamos el doble y deberíamos escuchar. Por eso tenemos 2 orejas, 2 oídos. Deberíamos escuchar el doble de lo que hablamos. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. La palabra horadará significa traspasar algo con un agujero. La lerna lo que hacía en el oído es un agujero. Entonces el esclavo que amaba a su amo y deseaba permanecer a su servicio era llevado al poste de la puerta y su oreja era traspasada con una lesna. Enseñanza: el oído de un esclavo debía estar abierto para oír la voz de su amo. Jesús,
Cuando la Biblia habla de Jesús, las profecías en Isaías 54 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras alcanzado. Es decir, Jesús en su proceso, lo dice el profeta, tuvo que aprender a hablar. Se aprende a hablar. Dios tiene que purificar nuestro lenguaje. ¿Mm? Póngase, por eso el ejercicio de leer la palabra es bueno. Porque no auto disciplina. ¿Mm? Algunos vamos a tener que llegar a leer los 10 capítulos o los que faltan, ¿cierto? Pero hay que hacerlo. 46 dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis... Es decir, hasta Jesús tuvo que pararse en la puerta y ser traspasado por la lesna en su oído. Holocausto y expiación nos has demandado, hablando de sacrificio. Es un resumen de todos los puntos. Todo esto es un tipo de Cristo. El esclavo es un tipo de Cristo. Que tiene los oídos, tenemos que tener los oídos abiertos. Debemos ser obedientes hasta la muerte. ¿Qué es lo que es la muerte? ¿Qué etapa de la vida es la muerte? El final. ¿Cierto? El final. El otro día fuimos con Claudio al funeral del papá de Moisés. He ido a muchos funerales, pero este fue el último. Y yo entiendo que cuando tú vas al cementerio y la persona la sepultan, ya nunca más la verás. O sea, ¿hasta dónde somos obedientes nosotros? Hasta el final. No. Uno dice, no, voy a ser obediente. Siempre vamos a estar obedeciendo. Siempre vamos a estar obedeciendo. Siempre. Porque la obediencia va de la mano con lo que escuchamos y con lo que hablamos. Siempre vamos a estar escuchando, siempre vamos a estar aprendiendo. Siempre. Cristo es nuestro modelo. Pablo en Tito 1:1 dice: yo soy esclavo de Dios. Esclavo. El número 5, el amor es la base. Ya lo dije, el amor es la base para el servicio. Aunque tenía la oportunidad de ser libre, dice, sin embargo, se quedó. ¿Y cuál fue la base? El amor al amo, a su esposa y a sus hijos. Estoy haciendo un resumen de todo lo que he hablado. La posición de un esclavo siempre tenía que estar en el poste. ¿Por qué tenía que estar en el poste? Porque el amo, cualquier cosa que necesitaba, necesito agua, por ejemplo. Él sabía que en la puerta estaba el esclavo. Y ese esclavo libre ya tenía otro estatus. Era esclavo porque estaba al servicio, pero siempre tenía que estar ahí, en la puerta y con su oído atento. No es solamente el oído, es el lugar. Nuestra posición está en Cristo, ¿correcto? Estamos en los lugares celestiales, hemos enseñado mucho de eso. No tenemos otra posición. Tiene que ser a la manera y a la forma del Señor. Siempre presto a oír. Por eso que no es bueno actuar con nuestra propia cuenta, según nuestros propios deseos, conceptos y ni siquiera las intenciones. Las intenciones vienen del corazón, son perversas. Y finalmente, un esclavo de Cristo, su vida está en la iglesia. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos guardan los mandamientos este año 2024? Aquí somos servidores todos somos esclavos. Que en cada función que tú cumplas dentro del ministerio puedas liberar lo mejor de Cristo.
Si yo sé que cuesta, de verdad, pero por favor, se los pido y que me miren un segundito. ¿Mm? Liberen a Cristo. Hay razones suficientes cada vez que llegamos a un culto. A las 6, 6:30, a las 7. Mira, hay razones suficientes para poner mala cara. ¿Mm? Hay razón suficiente para enojarte con tu par. Que no llegó, que quedó llegar y no llegó. ¿Mm? Que el que iba a copiar los autos no llegó. Que el que tenía que ir a buscar los equipos llegó tarde. Que el que tenía que llevar los equipos llegó y los tiró. Que el que tiene que desarmar los equipos llega y tira los cables. Que el que tenía que sacar la cruz no la sacó. Que el que tenía que ordenar la silla llegó y la... Porque siempre tú tenías esclavos que son extraños, así se endemonian de repente, ¿cierto? ¿Pasa o no? Yo conozco esclavos que se les da vuelta la cabeza. Por hacérsela fácil, siempre te vas a encontrar. Ahora, yo sé que entre ustedes no pasa, y les puede pasar con los que llegan después. ¿Ya? ¿Ustedes recuerdan cuando David mató a Goliat? ¿Se acuerdan? ¿Usted estaba ahí? Ya. De hecho, ella grabó el audio, David mató a mí. ¿Cuántas piedras usó David? ¿Cuántas piedras tenía en su mano? ¿Cuántas ocupó? Después, si usted lee la historia, hay 4 gigantes más en la historia de David. Hay un gigante que se le llama el gigante de los 6 dedos. Pero no habían 5 piedras en la bolsa. Habían más piedras. ¿De dónde venían esas piedras? De un arroyo. ¿Y qué ocurre con las piedras en el arroyo? Porque hay una cualidad que tenían esas piedras si usted lee la historia. Dice que eran piedras lisas. Léanlas. Pero las piedras no son lisas de un día para otro. Tú tenías un riachuelo, hay cierto un río. Las piedras llevan tiempo. ¿Y cómo se pulen? ¿Ah? Perdón, una sola persona, escucho. ¿Con quién? Se rozan entre ellas. O sea, un esclavo tiene que saber que la sobreexposición que nosotros tenemos cuando tenemos nuestra reunión, porque yo sé que yo también tengo pastor y fui líder de iglesia y sé que cuando está el pastor todos somos bonitos, para la foto, y nos portamos bien, llegamos a la hora, todo eso no. Y que el sábado a lo mejor alguno de ustedes no va a ir, si es que yo estoy o no estoy, y vaya a mandar, hoy va a estar el pastor que predica. En nuestras iglesias pasa eso, entre nosotros no pasa, pero... Y no debería pasar. Dile al que está a tu lado, al oído, al que tiene un hoyito, dile, terminamos las vacaciones, dile. ¿Tenía hoyito o no tenía hoyito? Dile, terminamos las vacaciones. Permítame terminar. Entonces, esas piedras lisas se pulen entre las mismas piedras. Por eso que dice, cuando la Biblia habla de la paciencia, como el hermano que dice, pastor, ayúdeme a orar por paciencia. El pastor le remece la cabeza a la hermana y le dice, padre, mándale crisis, problemas, dificultades. Pastor, estoy orando por paciencia, pero la Biblia dice que cuando más crisis, problemas tienes, ¿qué pasa? Produce paciencia. ¿Cómo se forma la paciencia? Paciencia es fruto del Espíritu. Paciencia es Cristo. ¿Cómo se forma esa área en nosotros? Con la piedra que está a tu lado. Mírala. A lo mejor no es lisa todavía, es camote, no sé, pero es una piedra. Mira, puede que haya una piedra más lisa que otra destinada a la frente de Goliat. Capaz que sea esta chica que está aquí a mi lado. No lo sabemos. Primera reunión que está. ¿Cierto? Pero una piedra, yo creo que esa piedra, cuando iban ahí, porque David iba y las piedras se iban golpeando entre ellas, porque no solamente se golpearon en el río. ¿Ya? El río es la gente que va el sábado.
La bolsa está aquí, ¿cierto? Se entiende que ustedes ya lo sacaron del río, ya. En el río se alimentaban naturalmente de toda la fauna que está en el río, y aquí ya se comienzan el pulir es sinónimo de retroalimentarse entre nosotros. Pero tienen que lograr, ¿se acuerdan lo que dije que significaba grandeza? ¿Quién es el mayor? ¿Qué es grandeza en Cristo? ¿Quién es el mayor? El que tenga, si hay una conversación, un diálogo, tiene que haber uno que ponga una cara más bonita que el otro. Tiene que haber uno que baje los decibeles, o un tercero que aparezca cuando hay una discusión, hermano. Calmémonos. Y uno que tenga más autoridad y los tome los dos a la puerta. Listo. Pongan el oído. El Patito Moreira tiene un martillo, un clavo, listo. Hacerle un hoyo en la oreja. Para que aprendan, o aprendamos, para no excluirme de esto, a oír, a escuchar. O sea, ese es el contexto de lo que significa ser esclavo. Hay una persona afuera. De lo que significa servir en el reino. Había una persona, sí, una persona. ¿Te quiere que le pongan la lengua? No pueden. Sí. Amén. Haré. Termino de la siguiente forma. ¿Alguien quiere sumar algo? ¿Todo bien? Amén. Nos recargamos para este año. Amén. Todo lo que han oído pongámoslo en práctica. Del amo, de la familia, de los hijos, de todo ese ambiente que Dios nos ha otorgado maravilloso. Cada uno tiene su gracia. Por favor, ponga lo mejor, dele a Dios lo mejor de su tiempo. Ponga al servicio del Señor esas gracias, ese potencial, esas capacidades que Dios le ha entregado. Este año ya vamos a conversar, tenemos proyectos, algunos de ustedes los conocen, los saben. Vamos a abrir Casa Iglesia. Aquí están los líderes de Casa Iglesia. Vamos a cambiar el concepto de líder, servidores de Casa Iglesia. Vamos a cambiar el concepto de servidores. Aquí están los esclavos de las Casa Iglesia. ¿Cierto? No es que lo vamos a publicar como esclavos, porque entiendo que no va por ahí la temática. Esto es una administración espiritual. Pero hay gente que nos necesita, hay familias que están llegando. No puede ser que mandemos, o al día de hoy hago un arroz y se me echan a perder los huevos. No sé, a mí se me quiebran los huevos. Por eso que cuando hago huevo frito. Siempre ofrezco huevo frito cuando alguien va a la casa, porque no he aprendido, pero me la ingenio. ¿Me explico? Lo mismo pasa en el ministerio. Hay cosas que no me manden a hacer porque voy a quebrar el huevo. ¿Ya? Pero hay otras cosas que sí sé hacer. Entonces, ese es el punto. Pero, por favor. Y lo otro, ame este lugar. Estamos una vez al mes, no siempre tenemos una fecha indicada. Ojalá podamos calendarizar el año para que sepamos bien, pero todo el mundo puede faltar menos ustedes. A esta reunión aquí nos retroalimentamos. Aquí vamos a hablar de las casas iglesias. Se van a sumar personas seguramente. Ya sumamos a esta muchacha. Te toca la próxima semana predicar, ya sabes, nada. Pónganse en pie, por favor. Gracias. Busque a alguien que tenga un oído con un hoyito. Si tiene que salir de ese lugar, siéntase cómodo en salir, en abrazar a alguien.